El caso de Nima Louise Carter. La desafortunada historia de Nima Louise Carter, de año y medio de edad, y el extraño parecido con otro caso de dos hermanas gemelas encontrados en un frigorífico en 1976. Bienvenidos y comenzamos. El método de crianza de llorar, que alienta a las mamás y los papás a dejar que los bebés lloren hasta que se calmen por sí mismos, ha traído mucha controversia a lo largo de los años. Por ejemplo, algunos psicólogos dicen que el método mata las células cerebrales. La familia Carter aprendió por las malas que ignorar a un bebé que llora podría tener consecuencias aún peores. La noche del 31 de octubre de 1977, en Lowntown, Oklahoma, cuando los padres de Nima Louise Carter, George y Rose Carter, acostaban a su hija de 19 meses en su cuna, justo antes de salir de la habitación, la niña comenzó a llorar histéricamente, algo bastante común para la pequeña Nima. Sin embargo, los padres habían descubierto que simplemente dejar que la bebé llorara la cansaría hasta que se durmiera unos minutos más tarde, por lo que los padres decidieron dejarla en su habitación y llorando toda la noche de Halloween. A la mañana siguiente, cuando Rose Carter entró en la habitación de su hija, descubrió que su bebé de 1 año y medio de edad ya no estaba en su cuna. En un ataque de pánico, los padres comenzaron a registrar frenéticamente la casa. Aún así, la niña no estaba por ningún lado. La ventana del dormitorio de la pequeña Nima estaba intacta y todavía cerrada desde el interior, por lo que si alguien había entrado, no podría haber pasado por allí. El culpable de la desaparición de Nima debió haber entrado por una ruta diferente. La policía fue llamada de inmediato, y estaban tan desconcertados como los padres, debido a que no había señales obvias de que alguien entrara. La casa de la familia Carter no mostró signos de entrada forzada. Todas las puertas estaban cerradas desde adentro y ninguna de las ventanas estaba rota. Esto parecía indicar que alguien ya tenía acceso y no necesitaba irrumpir en la casa de los Carter, y mucho menos en la habitación de la pequeña Nima. Después de evaluar la escena, la policía señaló el gran armario en el dormitorio de Nima. Era lo suficientemente grande como para que un adulto se escondiera cómodamente adentro. Los padres plantearon la hipótesis de que poco después de salir de la habitación, Nima vio al secuestrador y comenzó a llorar pidiendo ayuda, por lo que muy probablemente el sospechoso había entrado por la puerta y éste ya estaba dentro del dormitorio y escondido en el armario de la habitación de Nima, a la hora y en el momento en el que la familia Carter se habían ido a acostar. A medida que pasó el tiempo y no se pudo encontrar nueva evidencia, comenzaron a surgir especulaciones de que fueron los padres de Nima, George y Rose Carter, quienes habían organizado un secuestro. Afortunadamente, después de varias horas de interrogatorios y pruebas con un detector de mentiras, los investigadores no encontraron evidencia probatoria que vinculara a los padres con la desaparición de su hija, por lo que se les absolvió de toda culpa, determinándose que eran inocentes. Mientras los interrogaban, los Carter recordaron que 2 meses antes habían encontrado a su perro muerto por envenenamiento, y 2 días después su casa había sido destrozada. La policía no encontró al culpable y la pareja quedó desconcertada sobre quién podría haber hecho esto, ya que no tenían enemigos y se llevaban bien con sus vecinos. La policía comenzó a observar a las personas cercanas a la familia, las que podrían haber conocido el interior de la casa o incluso la rutina de Nima. Muy rápidamente su atención se centró en Jackie Robidoux, la niñera de Nima de 17 años. Jackie fue convocada a la estación de policía y pareció sorprendida de que estuviera en la lista de sospechosos. Durante el interrogatorio no levantó ninguna bandera roja con los oficiales
y debido a la falta de pruebas, finalmente fue liberada. El caso permaneció inactivo durante aproximadamente un mes, hasta que ocurrió un gran avance cuando llegó un nuevo informe a la policía. Algunos niños estaban jugando en un edificio local abandonado cuando encontraron una nevera. Tan curiosos como los niños decidieron investigar y abrir la nevera, dentro encontraron el cadáver de una niña de 1 año y medio. Los niños corrieron a casa y se lo contaron a sus padres, y el caso fue inmediatamente a la policía. A pesar que el cuerpo de la pequeña Nima estaba severamente descompuesto cuando los niños la encontraron, se pudo determinar por medio del examen forense que la niña había muerto por asfixia en la nevera, y unos días después Rose Carter identificó el cuerpo como su hija, que había sido secuestrada solo un mes antes, el 31 de octubre de 1977. Sin embargo, su muerte todavía era un misterio, ya que los detectives no sabían quién era el culpable del secuestro y de un asesinato tan atroz contra una bebé de 19 meses. El caso de Nima Louise Carter era inquietantemente similar a un caso de desaparición de dos hermanas gemelas del año anterior. El 8 de abril de 1976, las hermanas Mary Elizabeth Carpenter y Agustín Lena Carpenter, de 4 años de edad, desaparecieron de la casa de sus abuelas en Oklahoma. 2 días después, unos niños que jugaban en una casa cercana y abandonada escucharon el llanto de una niña que venía de una nevera cerrada. Investigaron el llanto y al abrir la pesada puerta del frigorífico encontraron a las gemelas, pero lamentablemente solo una de ellas seguía respirando. Los niños alertaron a sus padres y a la policía. Las gemelas fueron identificadas como las niñas desaparecidas que habían estado fuera durante 48 horas en ese momento. Las gemelas fueron trasladadas de urgencia al hospital, donde se descubrió que la pequeña Agustín, Tina Carpenter, estaba estable. Sin embargo, y desafortunadamente, Mary Carpenter no lo logró. 2 días después de su desaparición, Mary falleció por asfixia. Agustín logró sobrevivir respirando a través de una pequeña rendija en la puerta de la nevera. Cuando se le preguntó a la gemela sobreviviente sobre el incidente y de quién les había hecho eso a ella y a su hermana, Agustín Carpenter señaló a su niñera de 16 años, Jackie Robidoux, como la responsable. Jackie fue interrogada, pero se defendió alegando que las gemelas estaban jugando en el jardín frente a la casa y ella apartó los ojos de las niñas por unos momentos. Cuando Jackie regresó, las gemelas no estaban por ningún lado. La niñera parecía muy conmovida por todo el calvario y ayudó en los esfuerzos de búsqueda antes de que las encontraran. Desafortunadamente, incluso con Agustín Carpenter señalando literalmente a su malhechor, la policía no tenía ninguna otra evidencia para condenar o interrogar a Jackie. La policía concluyó que el testimonio de una niña de 4 años no era lo suficientemente confiable como para obtener una condena y debido a esto Jackie fue liberada. Jackie abandonó la casa de los Carpenter luego de la muerte de Mary, para trabajar ahora con la pequeña hija de los Carter, Nima. Incluso habiendo sido sospechosa del asesinato de las gemelas, Jackie nunca recibió una prohibición para trabajar con niños. Jackie sirvió como niñera para familias locales antes y después del asesinato de 1976. En 1977 comenzó a cuidar a un niño nuevo, Nima Louise Carter. Jackie pasaba mucho tiempo en la casa de los Carter y con frecuencia la contrataban para cuidar al bebé mientras George y Rose Carter trabajaban y disfrutaban de su tiempo libre de fin de semana. George y Rose Carter nunca sospecharon de Jackie Robidoux en la desaparición y muerte de su hija Nima, incluso cuando alguien destrozó su casa y envenenó al perro de la familia. Ambos eventos tuvieron lugar aproximadamente 2 meses antes del secuestro de la bebé Carter. Nadie terminó asumiendo la culpa de ninguno de estos incidentes, por lo que la familia limpió el desorden y siguió adelante. Continuaron con el empleo de Jackie.
Unos meses más tarde, una vez que Nima Carter compartió el mismo destino de Mary Carpenter, un testigo llegó a la comisaría para dar una declaración, ya que creía saber quién había asesinado a Nima. Su nombre era Thelma McCrae y era vecina de los Carpenter. Ella testificó que el día de la desaparición de las gemelas vio a la niñera Jackie Robidoux sacarlas de la casa a la fuerza. Incluso, Thelma se dio cuenta en ese momento que las niñas de 3 años estaban tratando de liberarse del agarre de la niñera, que las jalaba fuertemente hacia la calle. A pesar de esto, no hizo nada para ayudar a las jóvenes víctimas. Thelma supuso que Jackie simplemente estaba tratando de llevarlas a algún lugar donde no querían ir, como el médico, y no pensó mucho en eso. Fue solo después de que se enteró de que Jackie era sospechosa de asesinato que se dio cuenta de lo que había visto en ese fatídico día. Si Thelma hubiera informado a la policía durante la búsqueda de las gemelas, existe la posibilidad de que las cosas hayan terminado de manera muy diferente. Se descubrió que su retención de información era muy irresponsable, porque con su silencio esto le permitió a Jackie evadir a las autoridades el tiempo suficiente para asesinar a una niña más, a Nima Louise Carter, en 1977, justo un año después de la muerte de Mary Carpenter en 1976. Más tarde, Thelma McCrae justificó su inacción afirmando que no quería involucrarse. Sin embargo, la información de su testimonio era crucial para ambos casos de los homicidios de las pequeñas Mary Carpenter y Nima Louise Carter. Gracias al relato del testigo ocular de Thelma, hubo suficiente evidencia para concluir que las muertes de Nima Louise Carter y Mary Carpenter no fueron solo una coincidencia. 2 años después, Jackie fue enjuiciada y acusada de asesinato. Uno de los testigos que testificó en la corte fue Agustín Carpenter, que para ese momento ya tenía 6 años de edad. La pequeña Tina tuvo que regresar mentalmente y volver a contar la historia de cómo perdió a su amada hermana Mary. Tina Carpenter explicó cómo Jackie llevó a las gemelas a una casa blanca abandonada junto a las vías del tren, un lugar donde ninguna de las gemelas había estado antes, pero confiaban en su niñera. Después de un tiempo, se sintieron cada vez más angustiadas porque había un desorden en la casa y todos los muebles estaban destruidos. Jackie les dijo a las niñas que se metieran en el refrigerador y les prometió que pronto su tía vendría a llevarlas a tomar un helado. La niñera encerró a las 2 niñas en un refrigerador sucio y viejo con la intención de que se ahogaran y murieran ahí adentro. El cuerpo de Mary Elizabeth Carpenter tenía marcas de mordeduras humanas. Antes del primer juicio, el fiscal hizo exhumar el cuerpo de Mary, para que estas marcas pudieran recibir un examen más detenido. Los registros dentales y 3 días de testimonios relacionados no fueron suficientes para probar si Jackie Robidoux era el mordedor o no. Por lo tanto, ambas partes acordaron no volver a presentar estas pruebas durante el nuevo juicio. Tina Carpenter subió 2 veces al estrado como testigo clave de la acusación de Jackie Robidoux por el asesinato de su hermana Mary Carpenter durante la celebración de 2 juicios en la corte. El primer intento de poner a Jackie tras las rejas terminó con la anulación del juicio. Sin embargo, finalmente se hizo justicia después del segundo juicio y el juez condenó a Jackie Robidoux a cadena perpetua por el asesinato de Mary Elizabeth Carpenter de 3 años de edad en 1976. Parecía inevitable que Jackie fuera culpable de ambos cargos de asesinato. En el caso de 1976 con Mary Carpenter hubo 2 testigos. Sin embargo, en el caso de 1977 con Nima Louise Carter no hubo pruebas ni testigos. Así que Jackie Robidoux nunca fue juzgada por el asesinato de Nima Louise Carter, a pesar de ser la principal sospechosa. Según el detective de policía retirado Cecil Davidson, el sospechoso más probable en el caso de la desaparición y muerte de Nima Louise Carter era la niñera local Jackie Robidoux. A pesar de su conexión con el secuestro y muerte con una de las gemelas Carpenter, el fiscal de distrito nunca acusó a Robidoux de la muerte de Nima Louise Carter. Davidson reconoció que los detectives no pudieron encontrar ninguna evidencia física concluyente
que apuntara a Jackie o a cualquier otra persona. Pero esto no impidió que las pruebas circunstanciales sobre el caso de Nima se convirtieran en parte del juicio por su participación en el secuestro y muerte de una de las gemelas Carpenter, situación que finalmente la llevó a su caída. En 1979, Jackie Robidoux fue declarada culpable por el asesinato de Mary Carpenter y condenada a cadena perpetua. La exniñera intentó varias apelaciones, pero terminó muriendo en su celda en el año 2005, después de haber apelado su inocencia varias veces. Se le negaron todas las solicitudes para acortar su sentencia. George Carter conocía a Jackie Robidoux desde hace menos de un año, pero todavía no está convencido de que ella asesinó a su hija Nima, aunque reconoce que el secuestrador probablemente conocía muy bien el interior de su casa. También indicó que Nima parecía adorar a Jackie. De hecho, la niña de 19 meses a menudo corría hacia Jackie para abrazarla. La abuela de Nima, Andrew Carter, caracterizó a Jackie como simplemente extraña y cree que la niñera era capaz de secuestrar y matar a su nieta. Las numerosas similitudes entre el secuestro y muerte de Nima Louise Carter en 1977 y el secuestro de las gemelas Tina Carpenter y muerte de Mary Carpenter en 1976 pintan una imagen convincente de evidencia circunstancial. Quizás lo más interesante es que Jackie Robidoux fue niñera de las tres niñas. También fue vista cerca de las dos escenas del crimen antes de que las niñas desaparecieran. Otros puntos de interés incluyen que las tres niñas son estadounidenses pero de familias migrantes. Otro punto importante es el uso de edificios abandonados y refrigeradores y el hecho de que todas fueron secuestradas de casas a las que Jackie podía acceder fácilmente. En ambos casos, las tres niñas secuestradas fueron encerradas y encontradas dentro de un refrigerador viejo ubicado en un edificio abandonado, y en ambos casos, dos de las tres menores fueron encontradas muertas y la causa de la muerte fue por asfixia. El caso de Nima Louise Carter, con una familia afligida aún a la fecha, permanece en una historia de terror de Halloween sin resolver. Si su niñera Jackie Robidoux no fue la asesina, hasta el momento no hay pistas viables para resolver el caso. De hecho, no ha aparecido ninguna evidencia física en 40 años, por lo que se convierte en un homicidio que se vuelve menos solucionable con cada día que pasa. ¿Ustedes qué piensan sobre el caso de la desaparición y muerte de Nima Louise Carter? Nos gustaría mucho saber y leer todas sus opiniones en la caja de los comentarios. Si les ha gustado nuestro contenido y las historias de los casos que traemos para ustedes, por favor, denle like al video, compártanlo y suscríbanse a este canal. De esta forma estarían apoyando el trabajo que realizamos. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta entonces.